Hola, soy Lisbeth Cuevas, psicóloga psicoterapeuta, y bienvenidos a Claves para Sanar. Hoy tengo una invitada que nos va a orientar en este camino de las emociones, de la vida en sí, y cómo estas emociones de alguna u otra manera también nos lleva a no encontrarnos conectados o conectadas con nosotras mismas. Ella es autora, acaba de sacar un libro bastante interesante que lo he podido leer, dicho sea de paso, llamado Duele, pero no para siempre. Bienvenida, Lorena Salmón, aquí a Claves para Sanar. Tú eres autora y también tienes una página, ¿no? Un Instagram, una red social que se llama Que Seas Muy Feliz. Así es, muchísimas gracias por la invitación. Sí, en realidad hace ya más de 10 años me vengo dedicando. En realidad soy de formación periodista. Ajá. No psicóloga como tú, por lo tanto no tengo necesariamente una autoridad, ¿no? Para, digamos, hablar de un tema tan importante y especial como el que yo hablo, que es el bienestar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me baso en la ciencia y en la investigación de lo que haya, y a través de eso y mi experiencia personal lo que hago es compartir lo que a mí me ha ido funcionando para ser más feliz y para vivir en calma, ¿no? Y a eso me ando dedicando. Tengo una página que se llama Muy Feliz, que era una página web que fue mutando y terminó siendo simplemente una página en Instagram, pero la intención y el propósito siempre es compartir lo que yo encuentre y que haya probado con mi propia experiencia y que pueda servirle a los demás para que se sientan mejor. Sí, porque mira, en tu libro han habido muchos pasajes interesantísimos y que estoy segura que mucha gente lo está viviendo. Yo también, cuando he leído muchos pasajitos, digo, wow, ¿no? Esto sí también yo lo he pasado. Uh-huh. Y qué interesante que otra persona también lo haya vivido y nos expliques, como bien dices tú, desde tu experiencia, un poco esta conexión y cómo poder solucionarlo, ¿no? Pero explícanos este nombre tan peculiar y tan bonito y tan poderoso que tienes en tu Instagram, Que Seas Feliz. Que seas muy feliz. Que seas muy feliz. ¿Cómo nació esto? Mira, hace años yo era periodista, pero me dediqué a escribir sobre moda durante mucho tiempo. Y en esa parte de mi vida, digamos, profesionalmente, alcancé muchos éxitos. Tenía un programa en el cable, escribí en una columna, tenía contratos con la mayoría de marcas. Antes de que existiera el fenómeno de influencers, se conocía como bloggers. Claro. Y bueno, yo era bajo esa etiqueta una blogger que hablaba de moda. Y a pesar de todo eso, tener asistente, tener ropa hasta decir basta, viajar por todos lados, recibir cosas gratis, lo que vemos ahora un poco con el fenómeno influencer en general, yo no me sentía muy contenta, no me encontraba tampoco. Y mi perspectiva de vida estaba enfocada hacia otro lado, mi energía, mi atención, las cosas las tomaba personal, me importaba más por cómo me veía hacia afuera que por ir trabajando hacia adentro. Y yo siempre he sido una persona que ha vivido la vida muy intensamente. Y el hecho de vivir intensamente y desde una perspectiva como de víctima siempre me hizo sentir como que vivía la vida sufriendo la vida. Hasta que en un momento dije, no, o sea, todos pasamos por dolor, como bien dices. Ninguno de los humanos nos escapamos a ninguna situación que no nos pueda generar incomodidad, tristeza, dolor. Todos lo vamos a pasar, pero también depende de mucho de dónde estemos para sobrellevar esa situación. Si nos encontramos, como yo, la mayoría de años en mi vida, desde una perspectiva de víctima, voy a elegir sufrir, porque la vida va a ser injusta, todo me pasa a mí, ¿no? Yo no me hago responsable de las decisiones que tomo. Entonces, cuando tomé esa decisión, dije, voy a ocuparme de mi salud mental, y sabía que tenía una llegada con comunicación y la gente me seguía. Dije, bueno, voy a empezar de cero. Y voy a empezar con un propósito distinto a comunicar un consumo, ¿no? En un momento era como dos Lorenas, cómprate más zapatos que nunca son suficientes. Y por otro lado decía, no, en realidad, mientras más voy soltando y más me aligero, más en calma me siento. Una amiga mía que se llama Micaela Llosa, que la vida nos cruzó en el camino siempre y hemos estado como en idas y venidas, me propone, hagamos algo juntas. Y sacamos esta página que se llama Que Seas Muy Feliz. Y la intención era convertirla en una web donde todos los demás podían compartir sus historias, porque creo que todos tenemos historias que compartir y impartir.
Y bueno, Mika al final, al año se retira del proyecto porque tenía sus cosas personales y me quedo yo con esto. ¿Y qué hago con esta página? La convierto como en una bitácora personal, un diario personal donde comienzo a contar todos mis procesos emocionales como mamá en ese momento, como mujer, como madre soltera que había sido. Y ahí engancho con la gente. Y entonces la gente me dice, ¿por qué no escribes un libro? Y ahí empiezo a escribir libros. Fue como un tema que fue sucediendo y se dio orgánicamente, ¿no? Entonces, qué lindo, sí. Qué lindo. Lorena, si bien es cierto, este tema de la felicidad es bien complejo, ¿no? Es bien complejo y muy subjetivo. Cada persona construye su concepto de felicidad en función a lo que desea y cómo desea vivir. Exacto. Cuando tú abres o mantienes este Instagram, cuando dices que seas muy feliz, ¿a qué felicidad te estás refiriendo? ¿O cómo construyes tu felicidad tú? Y qué ambicioso también, ¿no? Sí, porque claro. no es solamente feliz, que seas muy feliz. Mira, es bien interesante lo que tú dices, porque en efecto cada uno va construyendo su propio concepto de felicidad, pero lo bueno de vivir en el momento en el que vivimos es que actualmente existen cosas que antes no existían. Por ejemplo, estudios acerca de la felicidad. Se han medido, ¿no?, los niveles de felicidad de diferentes tipos de personas. Entonces, ¿a qué ha llegado la mayoría de las conclusiones de los estudios de felicidad? A que sí hay una fórmula de felicidad. Y básicamente el resumen para todos, y que nos funcionen las distintas culturas, es que uno es feliz en cuanto ha construido vínculos tan poderosos y fuertes que a pesar de estar solo físicamente, no se siente solo. Entonces uno es feliz en comunidad, uno es feliz cuando comienza a entender que en la vida hay cosas que están en tu control y cosas que están fuera de tu control. Y entender esa gran verdad es como un paso, el primer pasito, ¿no? Ok, primero entiendo que no todo está bajo mi control, entonces voy a enfocarme en lo que sí está bajo mi control. Entonces, cuando tú te haces responsable, cuando te esmeras por trabajar en tus vínculos y sentir que tienes relaciones, interconexiones valiosas, que sabes que si algo te pasa vas a agarrar el teléfono y tus amigos van a venir inmediatamente a ti, sí. Y en lo demás, creo que nos han vendido una narrativa de la felicidad que es falsa, ¿no? Todos hemos crecido pensando que el dinero te da la felicidad. Definitivamente sin una base económica estable no podemos hablar de un bienestar, porque si no, la gente que está en estado de supervivencia, claramente su mente está en ese estado de supervivencia y no puede ir hacia otro lado. Pero una vez pasada esa valla de seguridad, de techo, de hogar, que puedas tener esa tranquilidad, creo que la felicidad va, como te decía, ¿no? La felicidad va hacia otro lado. Entonces, nosotros hemos creído pensando que soy feliz si tengo una familia, soy feliz si alguien me ama, soy feliz si tengo una gran casa. Y no, todo eso se ha ido demostrando, claro, mito tras mito, como que existen estudios que te desmitifican todo lo que nosotros creímos pensando que era ser feliz. Yo creo que ser feliz en lo personal, para mí, en mi camino, es vivir una vida en calma, ¿no? Un sistema nervioso tranquilo, sí, autoconocerme, quererme. No se puede hablar de felicidad si no te quieres tampoco, ¿no? Si no comienzas si no te a conocerte. autoaceptas también, ¿no? Exacto, que es amor propio finalmente. Exacto, ¿no? Exactamente. En tu libro hay una parte donde tú hablas de las emociones, cómo impactan en el cuerpo, ¿no? Hay mucha gente que vive constantemente con estos dolores de cabeza, que las contracturas, que ciertos dolores en el cuerpo, y que tú mencionas que tienen que ver mucho con ese tema de emociones. ¿Cómo nos explicas eso? Porque somos mucho más que el cuerpo físico que estamos mirando, ¿no? El ser humano definitivamente, digamos, nuestro cuerpo está absolutamente relacionado con lo que pensamos y con lo que sentimos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un pensamiento triste, ¿no? Me voy a sentir triste, va a venir una sensación, una emoción de tristeza, de nostalgia. Esa emoción va a generar en mi cuerpo una reacción, ¿no? Suspiro, me falta el aire, lloro. Y esa misma acción va a volver a generar en mí un pensamiento triste, que va a generar una emoción, que va a generar una reacción. Entonces todo está completamente relacionado e intrínsecamente relacionado. ¿Qué pasa con las emociones que no son transitadas? Porque la mayoría de nosotros, a pesar de que el dolor nos une a todos, no queremos sentirlo. No queremos sentir dolor, no queremos sentir incomodidad, nadie quiere que lo incomoden, no queremos salir de nuestra zona de confort, queremos estar protegidos.
Y cuando llegan esas emociones, cuando llega la tristeza, cuando llega la sensación de nostalgia, cuando llega la angustia, lo que hago muchas veces, en vez de habitarlas y verlas y preguntarme, ok, ¿qué información me trae? Porque tú bien sabes que las emociones lo que hacen es cargar información. Llegan a ti para motivarte y para promover una acción, para que tú reacciones ante una situación. Entonces, si yo no me ocupo y no las veo, y simplemente pienso que las meto debajo de la alfombrita o la dejo ahí, la emoción no desaparece. La emoción sigue ahí. Nuestro cuerpo está ahí, todo está interrelacionado con un tejido que nos sostiene que se llama la fascia. Ese tejido, y es bien loco porque esto lo vas entendiendo con el yoga, porque además yo practico mucho esa disciplina. Cuando tu cuerpo no transita la emoción y la emoción se siente en el cuerpo, tú la puedes identificar, sabes que la angustia la sientes en la barriguita, ¿no? El miedo lo puedes sentir en la espalda baja, tus riñones están segregados, o sea, tus glándulas suprarrenales están segregando. Entonces, sientes las emociones y las puedes identificar. Entonces, cuando tú no la habitas y no lloras y no te permites llorar, o estás furioso y no desahogas esa furia, o no pones tu cuerpo en movimiento, o no sales a correr para despejar tu mente, no abrazas a alguien, no escribes lo que sientes, no lo bailas, whatever, te lo quedas adentro, esa emoción se estanca en tu cuerpo y se va quedando ahí. Y como tú bien dices, comenzamos a somatizar. Y la mayoría de nosotros esperamos hacer una bombita de tiempo o estar en una crisis para hacerle caso a esa emoción. Es verdad. Y es lo que hoy en día la gente vive, ¿no? Sumergidos en el dolor, no solamente emocional, sino físico también. Exactamente. Y a veces no entienden esa conexión, ¿no? Y a veces van directamente al dolor físico, ¿no? Y en efecto. Y se no pasan se dan por todas las especialidades. Los dolores de cabeza. Todo el día me duele la cabeza. ¿Qué estás sobrepensando? ¿No? La tensión en los hombros. Generalmente la mayoría de nosotros cargamos con responsabilidades propias y ajenas. Entonces, en efecto, creo que el primer paso también es poder como preguntarnos genuinamente cómo nos estamos sintiendo. Cuando durante el día nos preguntamos, oye, ¿cómo me siento? ¿No? ¿Y dónde lo siento? Y además ponerle nombre a la emoción. Yo de niña no tenía ni idea, de adolescente. Soy mamá de dos adolescentes. Y cuando hablo con mi hijo, le digo, ¿qué sientes? Me dice, no sé. ¿Cómo no vas a saber? Ponlo en palabras. Trata de llevarlo, de darle forma, de verlo. Exacto. De sentirlo. ¿Qué tan grande es esa emoción? ¿Cómo la sientes? O estamos acostumbrados a decir, me siento bien, me siento mal. O estar acostumbrados a decir que eres la emoción. Así es. Soy depresiva, ¿no? Las etiquetas, ¿no? Soy una nostalgia. Claro, la emoción se apodera de nosotros. Exactamente. Lorena, duele, pero no para siempre. Este libro tan interesante, ¿qué nos quieres transmitir en esto que tú has plasmado en este libro? Mira, es bien frágil y delicado, porque yo sé que hay muchas situaciones, como tú bien dices, que cada una va a tener su proceso personal para sobrepasarlos, ¿no? Nadie puede comparar un duelo, nadie puede comparar un dolor con otro dolor. Hay cosas que nos van a doler muchísimo, hay personas que no les van a doler tanto, hay gente que el dolor lo va a aventar más tiempo, pero yo quiero poder compartir una verdad que a mí me ha servido mucho, que es lo que te decía cuando empecé esta conversación. Como bien dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí lo puedes evitar. ¿Y a qué me refiero con sufrimiento? A desde dónde yo me voy a ubicar, ¿no? Ante la situación. Por ejemplo, uno puede tomar un divorcio como el suceso que le friega la vida y voy a vivir resentida el resto de mi vida con ese miserable que me engañó. O como la oportunidad de renacer, de reenamorarte. ¿Te das cuenta? Con un caso, tú lo puedes ver, o la gente que nos está escuchando, cómo reaccionamos ante las distintas situaciones. Una persona puede, y tiene que ver con tu decisión. Cuando tú decides, y una vez yo escuché algo que me pareció muy polémico, le puedes poner fecha límite a ese dolor. Y no me refiero a que te va a dejar de doler, pero imagínate, te termina el enamorado, estás destruida, no puedes pararte de la cama. Ok, 4 noches decido, voy a estar entregada a mi dolor, voy a llorar todo lo que tenga que llorar, pero el martes a las 9 de la mañana me paro sí o sí. Y tomo la decisión de hacerme responsable, ¿no? A todos nos pueden pasar cosas horribles, a todos nos pueden romper el corazón,
a todos nos pueden despedir, todos vamos a perder gente que queremos. Entonces, ¿qué haces con lo que te pasa? ¿Lo aceptas? Aceptar no es aprobar, no es que digas, sí, me encanta la idea de que me hayan despedido, pero aceptar es entender que no está bajo mi control, que yo ya no puedo hacer nada por cambiar esa situación. Claro. Y frente a eso, ¿qué hago? Entonces, no duele para siempre si tú quieres. Exacto. Si tú comienzas a darte cuenta que no va a venir nadie más a salvarte, que tienes que ser tú el que tome la decisión de, ok, ¿qué hago con esto que siento? Aparte de la decisión, es también cómo nosotros decidamos, que tiene que ver con decisión, lo que tú mencionabas, interpretar eso que estamos viviendo, eso que nos genera dolor. ¿Cómo le damos la perspectiva? ¿No? Exacto. O sea, si yo me voy a ubicar en el mismo punto que siempre me ubico para ver todos mis temas de dolor, voy a ir por el mismo camino, entonces voy a seguir sintiendo el mismo dolor. Pero si tomo la decisión de pararme de ese lugar y ubicarme en el otro ángulo de la vida, digo, ok, esto lo veo de otra manera, no desaparece el dolor como tú bien lo dices, pero me permite ver más cosas. Pero hay algo que las personas a veces buscan y buscamos como seres humanos, ¿no? Que el dolor nos pase rápidamente. O sea, yo quiero que tú hoy me digas algo para más tarde o acabando este podcast ya estar bien y ya no sentir dolor. Y eso es imposible de lograrlo. Por eso, y nos tomamos una pastita para no sentir el dolor, o nos lo tomamos, nos lo vapeamos. Sí. ¿No? Lore, ¿por qué tú crees que las personas se corren tanto del dolor? Porque a nadie le gusta sentirse de esa manera, ¿no? Nadie quiere habitar las sensaciones de tristeza, nadie quiere sentir nostalgia, nadie quiere pasar por situaciones difíciles y dolorosas. Queremos que la vida esté simplita, pero el ser humano entero, todos los humanos, tenemos esa capacidad intrínseca de sobrepasar por supervivencia. Tenemos este cerebro reptiliano que nos permite enfocarnos hacia las cosas que nos consideramos un peligro, ¿no? Y poder prepararnos ante esas situaciones y seguir subsistiendo. Yo creo que necesitamos aprender lo más importante, como tú bien dijiste, cómo me paro desde otra perspectiva a descubrir nuestro enfoque y nuestra atención, ¿no? Exactamente. ¿Hacia dónde voy a poner mi atención? Si voy a poner mi atención todo el tiempo hacia lo que me duele, me va a doler un montón, ¿no? Si me voy a enfocar hacia lo positivo, voy a ir como mitigando ese dolor. Pero básicamente yo creo que el ser humano quiere las cosas fácil porque la vida en sí es mucho más complicada, ¿no? De por sí nos pasa, la humanidad en general, lo que sucede alrededor, todo es bastante complejo. Entonces, claramente nos queremos ahorrar el trabajazo y la chambaza de sentirnos incómodos, de prestarle atención a las cositas que tenemos acá en el corazoncito y les hacemos un lado. Pero como tú bien sabes, nada desaparece si no se observa, trabaja, transita. Así es, así es. Este libro que tú has escrito y que nos dejas también una serie de ejercicios que más adelante lo vamos a compartir, Lorena, hablas también no solamente de las emociones, hablas de la aceptación y hablas de la victimización también. ¿Cómo nos puedes explicar esto? ¿Cómo tú ves ese tema de la victimización y qué tanto se relaciona con el dolor? Básicamente es desde qué perspectiva estamos viendo nosotros la vida, ¿no? Existe una teoría psicológica que explica que los humanos nos gusta habitar el drama siempre y cuando nos encontremos dentro de un triángulo de distintos roles. Dentro de esos roles está el rol de la víctima, que es la persona que siente que la vida es injusta, que las cosas malas siempre le pasan a ella, ¿no? Que ¿por qué esto me pasa a mí? Todos vamos a ubicar una víctima en nuestra familia si no somos nosotros mismos. Está el salvador, el que quiere ayudar a todo el mundo sin que nadie le haya pedido. Y está el perseguidor, que es el que está todo el rato mirando alrededor y juzgando, pero no hace nada para aportar. Mientras nosotros socialmente nos ubiquemos en esos roles que podemos ir saltando el uno al otro, no vamos a ver la vida fuera de drama. Vamos a encontrarnos en un triángulo del drama todo el tiempo. Cuando rompemos con esos roles,
finalmente entendiendo de nuevo las mismas verdades, que yo soy el único responsable de mi felicidad, que tengo que aceptar que no está todo bajo mi control, que tengo que aprender a soltar, voy a ir limando y soltando el drama de la vida y voy a ir rompiendo con esos patrones que están insertos en nuestras cabecitas básicamente desde que nacemos y que es lo que hemos aprendido, que repetimos de nuestros papás o que repetimos de generaciones tras generaciones. Cuando tú eres consciente de cómo piensas, puedes recién ahí comenzar a hackear a tu mente. Pero tienes que saber, reconocerte. Yo siempre pienso así. Entro y me miraste mal y dije, uy, le caigo mal. Víctima. Yo tengo 42 años, 38 años de mi vida he pensado que la gente me odiaba, todo el mundo me miraba mal, los hombres todos eran malos, todas mis relaciones tóxicas, yo no tenía la culpa de nada, la culpa, hablando de culpa, en drama. Y en verdad necesitamos romper con el drama, porque ya, como te decía, la vida en sí es suficientemente compleja para nosotros agregarle dramatización a la situación. Y sin drama evitamos ese sufrimiento. Una cosa es que sí, ok, duele, pero otra cosa es sufrir eso, no transitarlo, arrastrarlo contigo año tras año. ¿Cuánta gente se queda en el pasado? Exacto, y este tema del rol de víctima tiene que ver con un tema cultural, ¿cierto? Y también tiene que ver con un tema de ciertas creencias, como las creencias de justicia, ¿no? Exactamente. El no es justo que yo haya pasado esto, no es justo que me haya dicho esto, no es justo que me haya hecho esto, no es justo que me haya mentido. O sea, nos enlodamos en una serie de creencias de injusticia que nos tomamos va a llevar. las cosas personales. Yo creo que eso tiene que ver, no es justo tomándolo personal. Y las cosas no son personales, ¿no? Digamos, no es que esa persona realmente te haya querido hacer daño, no es que simplemente no tenían los recursos emocionales para tratarte de otra manera. O sea, no tiene que ver contigo. Eso es lo que tenemos que entender. Dejar de tomarnos las cosas personales es algo súper complicado, pero creo que hay que simplificarnos la vida, quitarle el peso del drama. Entonces, primero, no te tomes las cosas personales, contigo no es. Tú no puedes controlar cómo le caes al resto, qué piensa el resto de ti. Para empezar, no todo el mundo te va a amar, no le vas a caer increíble a todo el mundo. No va a pasar, no sucede. Entonces, deja de tomarte las cosas personales. Preocúpate de lo que está en tu control, en lo que tú puedes, en tu actitud, en tu esfuerzo, en qué tan agradecido te sientes, en dónde quieres enfocar tu atención, ¿no? Porque me miró alguien mal y me puedo quedar todo el día pensando en esa desgraciada que me miró hasta... Claro. ¿Por qué? Eso es estar en víctima. Así es. Y mientras más me enfoque, mientras, como bien tú decías, en lo que diga el resto, haga el resto, en la situación, o sea, todos los factores externos, y me voy a enfocar en elementos externos y voy a responsabilizar a esos elementos externos y cómo yo me siento, ese rol de víctima va tomando más fuerza y poder. Exacto. ¿No? Pero si volteo el enfoque y yo empiezo a hacerme cargo de mí, a yo hacerme responsable y a decir, bueno, esta persona me hizo esto, y si volteo y digo, bueno, pero yo lo escogí. Yo decidí tener comunicación con esta persona, yo decidí mantener una amistad o una relación con esta persona, yo decidí. Entonces, si empiezo a hablar en primera persona y darme cuenta que al final fueron mis decisiones, obvio, en base a mis expectativas, voy a poder hacerme cargo de mí. Qué bonito eso que dices, cambiar la narrativa. Hay que cambiar nuestra narrativa, ¿no? Finalmente. Así es, el autodiálogo, ¿no? Que a veces no le damos ese espacio y le dedicamos más atención a lo que el resto dice de nosotros y cómo se refiere a nosotros, de cómo nosotros mismos nos referimos a nosotros mismos. Inclusive nuestra autodefinición a veces es una definición que nosotros ni siquiera hemos creado, sino que es algo que escuché que mi papá me definió de una manera y yo me veo de esa forma y ya no soy esa persona. Y mi autodefinición dependió de lo que el otro me dijo. Exactamente, claro. Creo que entonces el meollo es ir soltando responsabilidades que están fuera de nosotros, ¿no? En las personas, por más de repente razón que puedas tener en esos momentos, ¿no? Sí, te lastimó, te dañó, te engañó, lo que tú quieras, pero soltando eso y enfocándolo desde tu posición, vamos a poder salir más rápidamente ese dolor, ¿no? Mira, yo te cuento algo recontra personal. Yo tuve un hijo con una persona que básicamente no conocía, no vive en este país. Mi hijo tiene
18, los primeros 8 años de vida de mi hijo, esta persona venía una vez al año a verlo, ¿no? A los 8 años me dice, voy a cortar palitos con ustedes porque no tengo ningún vínculo emocional con ustedes. O sea, chao, no me interesa mantener esta relación. Al principio, obviamente lo odiaba, ¿no? Y sentía mucho, mucho dolor. Y tenía una visceralidad frente a esta persona, ¿te das cuenta? Y luego me fui dando cuenta que yo tenía que ir cambiando la manera en entender lo que estaba pasando, claramente haciéndome responsable de mis decisiones también. Y segundo, que me di cuenta que no era personal y que si yo lo veía con otros ojos, ¿sabes cómo lo empecé a ver? Con compasión. Pobre que se pierda de la vida de su hijo, ¿no? Pensé yo. Y desde ahí me fui agarrando. Entonces comenzaba, cada vez que aparecía un pensamiento negativo frente a él, trataba de mirarlo con compasión. Pobrecito, en verdad. No puede enfrentarse a una situación, a un reto tan grande como es este. Y tan maravilloso, ¿no? De conectar ese vínculo afectivo con lo más preciado que es un hijo. Estos tips, estas recomendaciones que tú lo has vivido, bueno, me encantaría que nos des más. Nos tienes que dar más, Lorena, antes que te vayas, pero cuéntanos primero dónde podemos encontrar tu libro. Bueno, está en todas las librerías, se supone. Duele, pero no para siempre. Duele, pero no para siempre, en todas las librerías, en Kindle, en Amazon, en Buscalibre, que te lo llevan a tu casa. Yo me ando peleando con el micro, me muevo y hablo y me muevo. Bueno, soy un poco intensa. Eso, está en todas partes. Bien, excelente. Ya saben, entonces, Duele, pero no para siempre. Un libro que yo he tenido el gusto de poder leerlo y me he llevado bastante información y estoy segura que también te va a ayudar. Lore, los tips. Queremos saber los tips, así que nos vamos a Premium. Okay. ¿Sí? Bien, ahí nos encontramos en Claves para Sanar. Okay.